Ahora, llegamos al capítulo 8 de Hechos. Y usted va a comprender por qué hice el énfasis de que aun cuando fue un evento tumultuoso, no significa que lo que ocurrió en el aposento alto cubrió todo el pueblo, ni el alcance de las obras que haría el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto, Juan Carlos Montenegro, siervo de Cristo? Significa, hermanos, que no solamente en el aposento alto se iba a dar lenguas por señal. En el aposento alto fue la primera visitación, la llegada de aquel Espíritu Santo que se representó desde los días de Noé, que fue el Espíritu Santo que vimos que cuando ya fue liberada la paloma encontró habitación. La primera habitación que encontró fue aquellos que estaban en el aposento alto, hizo morada, nunca más regresó, y así lo haría el Espíritu Santo de ahí en adelante. En este segundo cuadro de Hechos capítulo 8, versículo 14, lo voy a leer. Dice la palabra de Dios: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces se imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Déjeme el cuadro ahí, controles, por favor, y escúcheme con mucha atención. Estamos en un segmento, no se lo olvide, de apologética, ¿verdad que sí? Apologética bíblica, defensa. Es un tipo de enseñanza diferente. Si el evento en el aposento alto no cubrió todo el territorio ni el alcance hasta donde llegaría el Espíritu Santo, significa que el Espíritu Santo seguiría manifestándose para apoyar, validar, glorificar a Cristo por medio de los apóstoles. Este es el inicio de aquella palabra que dice que estas señales seguirán a los que creen. Pero como en el aposento alto no cubrió todo el alcance, el rango hasta donde llegaría el Evangelio, porque el Evangelio estaba propuesto para llegar hasta lo último de la tierra, pasar los 4 tiempos. Jerusalén fue el primer tiempo, eso lo dimos en otra enseñanza. Jerusalén es el primer tiempo de Cristo hacia adelante. Jerusalén es el primer tiempo, Samaria, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. El aposento alto no representa el único lugar donde se necesitaría señal. La señal tendría que avanzar, la señal tenía que seguir. ¿Por qué yo estoy marcando esto, hermano? Yo lo voy a decir. Agárrese duro. Agárrese duro si esto se lo enseñaron así. Yo me hago responsable de lo que enseño. Nadie puede tomar este versículo, amados hermanos, de Hechos 11:17, para decir que tú vas a recibir el Espíritu Santo si alguien te pone la mano y te dice, habla en lenguas. Estamos hablando de apologética bíblica, defensa. El hecho de que aquí en Hechos 8:17 había una necesidad de que el Espíritu Santo se manifestase por medio de los apóstoles, validando, confirmando el poder de la Shekinah, el que antes era la Shekinah de Dios, el que antes abrió el mar rojo, el que hacía descender del cielo fuego, el que hizo los portentos y prodigios en la antigüedad, ahora estaba en los apóstoles. Y como el aposento alto no cubrió el rango de personas, era necesario
que esta manifestación por don de lengua se diera a través de la imposición de manos, no porque esto se establecería como doctrina de que todo ministro pone manos para que usted hable en lengua. Era una necesidad, porque no era solo el aposento alto, no cubrió todo el rango de alcance. Es más, todavía esa obra se sigue haciendo. Les dije, 30 primeros años de evangelio, todo lo que se dio era lenguas por señal, validando, afirmando el poder del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Pero no se puede ni se debe. Sí se puede porque la gente hace lo que le da la gana como le da la gana. Pero no se debe tomar este versículo para decir que alguien te pone la mano para que tú entonces recibas el Espíritu Santo. No acabamos de leer que el Espíritu Santo reparte a cada uno como Él quiere. Si el Espíritu Santo reparte a cada uno como Él quiere, según 1 de Corintios capítulo 12, versículo 11, o el Espíritu lo reparte como quiere, o el ministro cuando Él le da la gana, que se decidan, que se pongan de acuerdo. Porque alguien tiene que tener el control del asunto. O Él lo reparte cuando Él quiere, o el Espíritu Santo es el que reparte como Él quiere. Y el Espíritu Santo es el Señor de los dones, lo vamos a mostrar. Lo que se dio en Hechos 8:17 fue lengua por señal, y era una necesidad circunstancial del momento, porque no solamente era el aposento alto, también se necesitaba seguir confirmando que ese Espíritu Santo había descendido y que los apóstoles hacían los prodigios y milagros por el Espíritu Santo, pero eso no se puede establecer como doctrina, era una necesidad en esos primeros años. Alabado sea el nombre de Jesús. Esto es apologética bíblica, un terreno bastante fuerte en la enseñanza de la palabra de Dios. Esto que se dio allí tenía un contexto, amado hermano. Esos cristianos que creyeron en ese momento debieron esperar a los apóstoles para que esto se diera, pero era una necesidad, lengua por señal. Y escuche bien, en el versículo no dice que fueron idiomas, porque aquí dice en el 17, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Aquí no habla de idiomas, aquí no habla de... No. Porque no solamente es idiomas, y eso lo vamos a ver en las clases próximas adelante. Que quede muy claro que Hechos 8, del 14 al 17, no se debe tomar de manera fuera de contexto para decir que yo tengo la potestad de decirle al Espíritu Santo cuándo, cómo y dónde le va a dar a usted un don. Amado hermano, escuche bien. El único que escudriña los corazones y el pensamiento de Dios es el Espíritu Santo. Y el único que sabe cuándo, cómo y dónde usted necesita un don es el Espíritu Santo. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para decirle a usted hable en lengua o haga tal cosa si yo no sé el trato que Dios tiene contigo? No, hermano, es que yo tengo una comunión tan tremenda con el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo todo eso me lo dice a mí y por eso fue que yo se lo dije a él. No, eso no es así. ¿Cuántas veces no han llegado a nuestras congregaciones invitados de otros países y le dan profecía a los congregados, profecía? Y le dicen al que está sentado allí, Dios me dice a mí que tú eres profeta, Dios me dice a mí que tú eres apóstol, Dios me dice a mí que tú eres y tú eres y tú eres. Señor, escúcheme bien, señor evangelista, señor profeta, escúcheme bien. Y eso lo vamos a ver más adelante.
La persona número uno que está autorizado para determinar quién de una congregación tiene un llamamiento santo es el pastor de esa iglesia. Si Dios se lo va a revelar a alguien, se lo va a revelar al pastor de esa iglesia, no a un invitado que no sabe cómo se está cocinando el caldo en esa olla. Es el pastor quien está lidiando con esa oveja, con sus carnalidades, sus sensualidades, sus problemas, sus angustias, sus luchas. Él es el que lo ve día a día, si colabora, si no colabora. Él es el que el Señor está dándole todo para determinar si en ti hay un llamamiento. Porque alguien tiene que venir de allá a decirte que tú eres apóstol o que tú eres profeta y que Dios te va a dar las naciones. Se lo tiene que revelar primero a tu pastor, no al invitado. Y eso lo vamos a ver con mucha fuerza mucho más adelante, pero le estoy marcando esto porque de la misma manera como nadie te puede dar esa palabra, nadie te puede decir a ti, recibe don de lengua por la imposición de mano. Hermano, ¿dónde dice eso? Lo dice Hechos de los Apóstoles. ¿En qué parte? Hechos 8:17 dice que, sí, hermano, ahí lo dice, pero eso era lenguas por señal y era un momento circunstancial, porque el rango de alcance del Espíritu Santo no se quedó en el aposento alto. Los apóstoles seguían avanzando, seguían predicando, seguían llevando. La cosa estaba candela y necesitaba el Espíritu Santo seguir mostrando su poder ahora a través de los apóstoles. Por eso no se puede sacar de contexto. La imposición de manos que se registra en Hechos 8:17, hermano, no significa que usted puede poner mano y decirle al Espíritu Santo cuándo, cómo y dónde alguien va a recibir un don de él mismo. Pero hermano Juan Carlos, yo tengo una pregunta para usted. Dígame, hermano, tengo una pregunta para usted. A ver, hermano. Hermano Juan Carlos, yo difiero de usted. ¿Por qué, hermano? Porque la Biblia dice que Timoteo, en primera de Timoteo, habla de que Timoteo recibió el don por la imposición de manos del presbiterio. ¡Hacha la vida, hermano! Bueno, tiene razón, hermano. Me retracto de todo lo que dije. No, mamá. Yo te voy a explicar qué pasó ahí. Si usted quiere agarrar primera de Timoteo 4, 12, 16, donde Pablo está diciendo, vamos a leer el texto completo. No vamos a dejar cabos sueltos. Pablo dice, primera de Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino que sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe, pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en lectura, en la exhortación, la enseñanza. Escuche bien, no descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio. Ahí está, hermano, retráctese, hermano, porque ahí dice, hermano, espérate, aguántate. Dice Pablo, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Póngame toda su atención. Toda. Con esto ya nos vamos. Cerramos. Ignorar el contexto en todo es peligroso. ¿Por qué Pablo dice eso? Es la primera pregunta que usted se tiene que hacer. Usted tiene que hacer esa pregunta. El contexto de la vida del propio Timoteo es interesante. Un discípulo que requirió 2 cartas no significa que es un discípulo fuerte, duro, decidido y firme. No, se necesitaban más cartas para un discípulo débil, temeroso, un discípulo que llegó a avergonzarse de su propio maestro, el apóstol Pablo. Por eso Pablo le tiene que decir a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de mí, ni de nuestro Señor Jesucristo. Pablo tiene que decirle a este Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que enseñas, porque estaba descuidando esa parte. Timoteo tenía temor por ser muy joven y ser pastor de gente mayor que él. Por eso que Pablo tiene que decir, nadie tenga en poco tu juventud. Timoteo fue un discípulo débil. Buen discípulo, pero débil. Es posible que Pablo tuvo cierto apego, afecto a él, porque a veces uno se encariña con aquel que necesita más. Pero el discípulo firme, como lo fue Tito, ya ustedes han escuchado de mí, ¿quién era Tito como discípulo? Firme.
Se chocó de frente contra los cretenses en la carta a Tito y se paró firme. Estableció ancianos, puso orden, los reprendió duramente para que sean sanos en la fe. No discutió los asuntos de la circuncisión, porque a eso no fue enviado. Restauró el orden de los ancianos Tito en Creta contra los judaizantes. Ustedes lo han escuchado de mí. Y está escrito. Escuche bien, le tengo que decir todo esto para que usted entienda. Cuando Pablo tiene que hacer énfasis y dice, no descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio, Pablo no está diciendo que su don y su llamamiento lo recibió Timoteo porque le pusieron las manos. Escuche bien. La razón era que la infiltración como la que se encontró Tito en Creta y el propio Pablo en Galacia era tanta, en Colosa, en Galacia, en Corinto, en todos lados. Escuche bien, las infiltraciones eran tantas. Los falsos apóstoles infiltrados eran tan comunes. Los judaizantes, los que querían Cristo más la ley, eran tan comunes que se infiltraban. Por eso que Pablo a Tito le dice, uno de ellos, su propio profeta, dice, porque ellos se autonombraban. Ellos se autonombraban profetas, ellos se autonombraban apóstoles, nadie los impuso a ellos, nadie los mandó a ellos, nadie les dijo a ellos, usted es tal cosa. No. Nadie los mandaba. Recuerde Hechos 15:24, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidar y aguardar la ley. Esta gente se autonombraba apóstol, se autonombraban profetas y nadie los había mandado. La necesidad de Pablo, cuando dice no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio, significa que Timoteo sí fue correctamente ordenado por un conjunto de ancianos. Eso es todo. Eso es todo. Pablo no está diciendo que él recibió el don o un don porque le ponen la mano. Lo que Pablo está diciendo es, este muchachito, aunque lo ves joven, aunque puede ser temeroso, fue ordenado por un grupo de ancianos donde yo estuve presente. Él no viene por su propia cuenta. Él no se autonombró profeta. Él no se autonombró apóstol. Él fue ordenado por el conjunto de ancianos. Eso es lo que quiere decir. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de manos ¿de quién? Del presbiterio. ¿Qué significa presbiterio? Conjunto de ancianos. El fundamento correcto del orden de Dios. El fundamento que restaura a Tito en Creta. El conjunto de ancianos. En pocas palabras, este muchachito, Timoteo, fue debidamente ordenado y nosotros sí lo enviamos a él. Él sí fue enviado por nosotros. Eso es lo que quiere decir ese texto. Quiere decir, amados hermanos, que Hechos 8:17 y Primera de Timoteo 4:12-16 no se pueden sacar de su contexto para decir que nosotros podemos darle órdenes al Espíritu Santo para que Él entregue un don, o establezca un llamado, o establezca algo, porque yo le doy la orden cuando la palabra de Dios dice que todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo en particular a cada uno como Él quiere. Esta enseñanza apologética por sí sola debe estar derribando asuntos necesarios dentro de nuestro conocimiento. Lejos está de mí querer aquí yo decir algo en contra de un hombre en particular o una denominación o de nadie. Yo solamente quiero cumplir con lo que el Señor me mandó a hacer. Esta enseñanza